Bien, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarlos a todos, personas hoy, amigos, mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya me conocen ya, mi nombre es Andrés Peña Rojas. Vamos a hablar un poco sobre un tema que no se habla mucho. Vamos a hablar sobre la quema de Biblia. Todavía se están quemando Biblia. Hay personas hoy que cuando se convierten en ateos queman Biblia. Pero ¿cuándo comenzó el ateísmo? Si nosotros analizamos la época medieval, ya después del siglo XVI al siglo XVII, nos daremos cuenta que en este periodo histórico pasaron acontecimientos que tuvieron que ver con la quema de Biblia. Sabemos claramente que el padre del protestantismo fue Martín Lutero, como se ha dicho hasta ahora. Y que se inventado en Martín Lutero, se corrigieron muchas cosas de la Iglesia Católica. Sobre todo, el tema fundamental del protestantismo fue la oposición solamente a la indulgencia, nada más. ¿Qué era indulgencia? No era más que el pago con dinero para sacar personas del infierno. Hacía misa, la iglesia recibía dinero, o también el perdón de los pecados se conseguía dándole un donativo al sacerdote. Eso se llama indulgencia. Martín Lutero combatió esto, pero nunca fue el propósito de Martín Lutero salir de la Iglesia Católica, porque después de la Reforma, el luteranismo siguió con la misma creencia católica. El luteranismo junto con Martín Lutero creyeron en la inmortalidad del alma, creyeron en el purgatorio, creyeron también en el infierno, y toda la doctrina católica fue sumergida dentro del luteranismo, en el cual todavía el luteranismo todavía acepta toda esa creencia hoy y que se creyó en tiempo de la Iglesia Católica. Por eso no hubo mucho cambio entre el luteranismo y el catolicismo, era lo mismo. Solamente la indulgencia nada más fue que dividió a la Iglesia de la Reforma. Naturalmente que después de la Reforma hubieron contradicciones, hubieron personas, sacerdotes que se levantaron, como Juan Calvino, Juan Wycliffe, que tradujo la Biblia al inglés. Y apareció la Biblia traducida en diferentes idiomas porque ya la imprenta ya existía ya. Por eso las naciones que antes eran católicas, que formaban el Imperio Romano, se convirtieron en protestantes, rechazaron el catolicismo y arroparon el protestantismo. Algunas naciones lo hicieron por asuntos personales y morales, como es el caso de Inglaterra, en que el rey de Inglaterra se desligó del catolicismo porque quiso divorciarse de su esposa y quería que la iglesia lo aceptara o lo divorciara, y la iglesia se negó. Entonces de ahí surgió entonces el movimiento presbiteriano dentro de Inglaterra. Así aparece la historia. Luego entonces aparecen entonces ya en el siglo XVI y siglo XVII, aparece la caída ¿de quién? De la Iglesia Católica. Aparece la caída de las naciones católicas cristianas que formaron el Imperio Europeo, o la Segunda Roma, que fue formada por las naciones cristianas católicas, que gobernaron por menos casi de 1260 días o años, en el cual estaba prescrita desde el punto de vista de muchos apologistas y muchos teólogos. Ya en el siglo XVI, ya al comienzo, comenzaba la guerra entre naciones cristianas y naciones católicas. Algunos Países Bajos, como España también, formaron parte de la primera entente en contra de las naciones que ya eran protestantes, como Francia e Inglaterra.
y también algunos Países Bajos también. Ahí comenzó la guerra católico contra protestantes. Millones de personas murieron en estas guerras que hubieron. Naturalmente que ya en el siglo XVII, casi llegando al siglo XVIII, aparecieron entonces la quema de Biblia porque fue resultado de la Revolución Francesa, que se opuso rotundamente al catolicismo. Entonces apareció el iluminismo, el raciocinio, la época de la verdad, como se decía, y muchos católicos y muchos protestantes habían dejado la fe católica y la fe cristiana protestante y se convirtieron en ateos. O sea que en Francia e Inglaterra habían tres clases sociales que gobernaban. Primero, la clase que tenía que ver con el protestantismo. La clase católica todavía que existía, pero con una caída. Y existía la clase gubernamental, política, literaria, filosófica, en cual dio paso al iluminismo, al raciocinio y la época de la verdad, como se llamó. Muchos cristianos, muchos católicos quemaron Biblia en los parques. Salieron del evangelio, salieron del catolicismo y también del protestantismo, porque había guerra entre católicos y protestantes, en la cual murió un millón. El mismo luteranismo también hizo reforma dentro, no ellos, sino movimientos de reforma que sucedieron en el luteranismo, llamados los sabatistas, de los sabatistas, de los anabatistas, salieron los adventistas del séptimo día. Toda la doctrina que tenemos nosotros, adventistas, viene de los anabatistas, que se opusieron al protestantismo luterano, el cual creían lo mismo que creían los católicos, y que todavía los luteranos creen lo igual que los católicos. Bautizan niños pequeños, creen en el infierno, creen en el purgatorio, y cuántas doctrinas hoy que forjan el luteranismo, en el cual piensan igual que los católicos. O sea, el protestantismo que se vio como una visión nueva, una reforma, se vio igual que los católicos porque Martín Lutero nunca quiso salir de la iglesia. Lo sacaron. Tuvo que salir, entonces en Alemania hicieron muchas reformas allá. O sea que los que quemaron Biblia no fueron los protestantes, ni fueron los católicos, fue el ateísmo. El ateísmo, entonces, apoyado en que la religión es el opio de los pueblos, comenzó a quemar Biblia y comenzó a negar a Dios y a la religión. Por eso en la historia no aparece un texto histórico que denote y diga que la Iglesia Católica quemó Biblia. Ahora bien, la Iglesia sí quemó libros apócrifos. Había libros que llamaban Nuevo Testamento de Juan, de Santiago, de Judas, de Pedro, y muchos libros gnósticos sí que existían en el siglo XVI y XVII, en el cual hizo posible que estos libros quemaran la iglesia. ¿Por qué? Porque supuestamente se oponían a la Biblia, o querían negar la Biblia. Por eso aparece la quema de libros, pero no de la Biblia. La Iglesia Católica quemó libros apócrifos, libros gnósticos, que es muy diferente a Biblia. Porque si hubo una religión en el mundo que se mantuvo viva, firme y activa, fue la Iglesia Católica, que fue quien protegió la Biblia. Juan Gutenberg era católico. Y los sacerdotes que gobernaron a Gutenberg eran todos católicos. Por eso es mentira que la Iglesia haya quemado Biblia. Quemaron libros apócrifos, que es muy diferente. Por eso la Biblia es la palabra de Dios y merece respeto. Dentro del movimiento luterano estaban los anabatistas, que un día fueron perseguidos por los reformadores luteranos y mataron 22.000 anabatistas en un día. La guerra que se libraba entre católicos protestantes y anabatistas que estaban en contra de la guerra y en contra de la esclavitud. Por eso todo lo que se de la historia nos han mentido.
Ha sido falso, no es así. Por eso muchos católicos hoy, muchos protestantes y muchos adventistas hoy han querido atacar a la Iglesia Católica diciendo que ella quemó Biblia. La Iglesia Católica no quemó Biblia, quemó libros apócrifos, que es muy diferente. Le debemos el hecho histórico a la Iglesia Católica, a los masoretas y a Alfonso el Sabio, que era católico, de que hoy tenemos la Biblia en la mano. La guerra que se dio entre católicos y protestantes fue una guerra de interés económico en la Edad Media y después del siglo XVI al siglo XVII. Por eso que la Biblia es la palabra de Dios y no puede jamás dejar de existir. ¿Por qué muchos católicos y protestantes huyeron a América? Porque no pudieron subsistir la guerra que se libraba entre católicos y protestantes. ¿Por qué muchos cristianos católicos y protestantes se convirtieron en ateos? Porque se opusieron a la guerra. Huían a la guerra entre católicos y protestantes en el siglo XVI y XVII. Huyeron a América allí, y allí hicieron colonia. Nación gobernada por emigrantes europeos, franceses, holandeses, alemanes, y cuántas personas hoy formaron Estados Unidos hoy. Estados Unidos fue colonia de Inglaterra. Después se liberó de Inglaterra, apoyado por Francia, Francia ayudó a Estados Unidos a liberarse de Inglaterra, y ahí comenzó entonces Estados Unidos como un país libre, soberano. Pues nada, mi amigo, nos vemos. Dios los bendiga a todos y estudiemos la Biblia, creamos en Jesucristo, en el Evangelio, que es la única salvaguardia del cual nos puede hacer cambiar y ser hombre maravilloso. Nos vemos. Dios los bendiga a todos.